Buen día a todos, a los que no saludé, creo que saludé casi a todos. Buen día, ¿cómo le va? Feliz año, a los que no les dije feliz año, igual con algunos ya nos habíamos visto este año. Eh, bueno, hoy quiero retomar un tema que dejé ahí por la mitad con la prédica de Navidad, con la palabra del 24. Y no sé si recuerdan que veníamos hablando de la santidad. ¿Se acuerdan? Tuvimos ahí un par de prédicas en donde estuvimos viendo la santidad. Y solo para recordar, en la primera dijimos, ¿por qué se nos pide santidad? ¿Por qué Dios quiere que seamos santos? Bueno, la Biblia lo explica muy claro. Dios es santo. ¿Se acuerdan? Dios es santo, santo, santo. Los ángeles que están delante de él, los seres vivientes, dicen, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, Dios es santo. Y si bien nosotros nunca vamos a poder alcanzar el tipo de santidad que tiene Dios, porque Dios dijimos que es el completamente santo, absolutamente separado y distinto de todo, Él es el único no creado y Él es el creador y nosotros somos seres creados, aún así el Señor nos pide que nosotros, al igual que Él, seamos santos. Y Dios nos hizo a nosotros lo que para nosotros era imposible hacer. Dios nos lavó de nuestros pecados con la sangre de Cristo, nos dio su justicia y nos hizo aceptos en el amado. Es decir, Él nos santificó, dice la Biblia, nos separó para Él, para que nosotros seamos como Él y tengamos su naturaleza. ¿Sí? Entonces, ahora nos toca nuestra parte. Dios ya hizo la suya, Dios ya nos separó para Él, Dios ya nos lavó de nuestros pecados y ahora es nuestra tarea seguir trabajando en eso, seguir lavándonos y seguir creciendo para permanecer en Él y en su palabra. ¿Sí? Y veíamos que un requerimiento fundamental, y esto lo vimos en la segunda de las prédicas que di, un requerimiento fundamental para poder santificarnos, para que esto pueda ser hecho en nuestra vida, ¿quién se acuerda? Era el arrepentimiento. Dios nos pide arrepentimiento. Bueno, y hoy estamos en sintonía acá con Elizabeth. ¿Se acuerdan lo que decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús, cuando empieza su ministerio diciendo exactamente lo mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Entonces, finalmente, cuando Jesús es levantado a los cielos, derrama su Espíritu Santo en Pentecostés, pasa lo mismo. Viene el Espíritu Santo, Pedro da su primera gran prédica a la multitud, y Pedro les dice a todos, cuando estaban todos con remordimiento diciendo, ¿qué hicimos? ¿Matamos al Hijo de Dios? Les dijo, hermanos, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces se cierra el ciclo. Empezó Juan, siguió Jesús y Pedro en adelante, la iglesia, predica sobre el arrepentimiento. Y el arrepentimiento unido al bautismo para poder recibir el perdón de los pecados y poder recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? Eh, a través del arrepentimiento y del bautismo tenemos acceso a lo que hizo Jesús. Porque no es que lo hizo Jesús y listo, ya está todo hecho, nosotros no tenemos que hacer nada. No, no, no. Depende de nosotros, depende de cada uno arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo y empezar una vida conforme a la que Dios determinó para nosotros. Una vida santa. ¿Sí? Entonces, esto como para recapitular hasta dónde llegamos. Estamos en el proceso de santificación. Y ahora les quiero hacer una pregunta. Si yo les pregunto, ¿qué es lo opuesto a la santidad? ¿Qué? ¿El pecado? ¿Están de acuerdo?
Bueno, más o menos lo mismo. El pecado. Eh, vos ya tenías un... Estás spoileando. Bueno. eh, y como les digo, vieron que siempre el espíritu te une sin que te pongas de acuerdo. Yo creo que estamos unidos en el espíritu con Elizabeth porque hoy viniste a hablar de eso, ¿no? De arrepentimiento y de pecado, de la importancia de reconocer nuestro pecado. Recién cuando leíamos el pasaje de Pedro, ¿qué decía? Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Esto es lo que decía Pedro, ahí en Hechos 2, está esto en Hechos 2:38, ¿no? Entonces, dicho esto, como para rompehielo, acá mi amigo el operador tiene un video para compartirlo. ¿Tenés a mano? Eh, habría que, habría que por ahí bajar un poco la luz ahí, apagarla mejor. Ah, y le tenés que subir el volumen a tape. Perdón, los que están ahí en Zoom, les voy a pasar por adelante a la cámara. ¿Eh? ¿Ah? ¿Estamos listos?
¿Quién se siente identificado con la Pantera Rosa y el vecino? Eh, ¿Y quién puede ver en esto una realidad mundial, les diría? ¿Eh? Ivonne tenía la mano levantada. ¿A vos te pasa también? ¿Sí? ¿Esos pensamientos le querés sacar la podadora a alguien? ¿Eh? Eh, pero más allá de lo chistoso, díganme si esto no es una realidad de todos los días. Eh, y lo llevan al extremo de lo que pasa hoy en la realidad. Y como termina el capítulo de la podadora, empieza la historia del pecado en la Biblia. Y yo quiero que me acompañen. Vamos a empezar desde Génesis. Yo quiero que veamos de qué manera el pecado comienza y cómo evolucionó en la historia de la humanidad. En Génesis 2. Con Apocalipsis son los dos libros más fáciles de encontrar, al principio, así que no se pierdan. Génesis 2, y vamos a leer desde el versículo 15 al 17. Dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Por ahora eran Dios y Adán solamente. La mujer no estaba. Dios no había creado a Eva todavía. Entonces, vamos a adelantar un poquito, vamos a pasar al capítulo siguiente, Génesis 3, del 1 al 7. Y acá lo vamos a ver al protagonista oculto de la Pantera Rosa entrando en acción. Empezando desde el versículo 1, dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis.
Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense, hasta ese momento, vieron que la Biblia dice que para los puros todas las cosas son puras. Hasta ese momento, ellos ni siquiera se habían dado cuenta que no tenían ropa. No sabemos bien cómo era este asunto, porque eran los primeros creados, no necesitaban mucha ropa que digamos, pero algo pasó y ellos se sintieron desnudos, ¿no? Algo pasó y sintieron que algo no andaba bien, que ellos ya no estaban bien como estaban antes. Y ahora pasamos al siguiente capítulo, Génesis 4, también desde el versículo 1. Y hasta ahora aparentemente lo único que pasó es esto, ¿no? Después yo estoy saltándome algunas partes, donde Dios se les aparece, le dice, Adán se esconde, tiene miedo de Dios y le dice, ¿por qué te escondes? Y le dice, porque me di cuenta que estaba desnudo. Y le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Nunca hablamos de ese tema, ¿no? Obviamente que Dios sabía todas las cosas, pero lo empieza a interpelar, ¿no? Y finalmente los interpela a los dos y le dice, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y los maldice. Y llega la maldición a Adán, a Eva y a la tierra. ¿A través de qué? Simplemente de una pequeña desobediencia. Pero era una pequeña gran desobediencia, porque era una orden clara de Dios y era la única cosa que Dios le dijo que no hagan. Y eso hicieron. Y en Génesis 4, a partir del versículo 1, ya vemos el comienzo de la expansión. Dios les había dicho que se multipliquen. La idea era que se multipliquen en santidad. Ya esto no era posible. Y dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, es decir, tuvieron relaciones, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Caín significa esto, ¿no? Ayuda de Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Y fíjense lo que le dice, si haces el bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Por lo visto, Caín había empezado a hacer mal, porque ya le está diciendo, si haces bien no va a pasar esto. Por lo visto, Caín estaba empezando a hacer mal. Lo mismo que habían hecho sus padres, ahora empezó a hacerlo Caín. No sabemos qué había hecho mal, no sabemos por qué esa ofrenda no fue acepta, más o menos como la Santa Cena, ¿no? Habrá venido indignamente, tal vez, delante del Señor a traer su ofrenda. Hoy, por ahí, con esto que compartió Elizabeth, tenés por ahí un poco más de luz de qué pasó. Pero aparentemente no vino dignamente a traer su ofrenda y a Dios no le agradó. Y no contento con que a Dios no le agradara, en vez de arreglar su situación, se enojó con Dios. ¿A cuánto les pasa esto? ¿Cuánta gente se enoja primero con Dios antes de mirar cómo está y cambiar lo que tiene que cambiar? ¿No? Bueno, entonces
Pero dice, si lo haces bien, si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Es decir, le está avisando a Caín que el pecado estaba acechándolo. Miren cómo dice en la NBI, dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. No tendrías de qué avergonzarte. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dios está diciendo, tenemos poder para dominar el pecado. Tenemos poder para decirle que no al pecado. Pero ¿qué pasó con Caín? En el versículo 8 dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En la NTV, ese mismo versículo 7 dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarlo, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esta es la primera vez que se menciona la palabra pecado en la Biblia. Hasta ese momento uno ve la desobediencia, uno entiende, Dios maldice, pero hasta ese momento la palabra pecado no había sido mencionada. Dios la menciona justo antes del gran pecado de Caín, el asesinato. Y si seguimos avanzando, ya vamos a ver cómo la historia continúa. Génesis 6. Y acá viene un pasaje bastante controvertido acá, que ha generado varias discusiones teológicas. Y como no le huyo a las discusiones teológicas, voy a meter un poquito, pero muy poquito. Génesis 6, también del versículo 1 al 5, dice, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, hago un paréntesis acá, después de matar Caín a Abel, Dios lo maldice a Caín también. Es decir, el pecado trae maldición. Dios maldice a Caín y lo destierra. Ya habían sido desterrados del Edén, pero ahora Caín es desterrado del huerto en donde estaban con Adán y Eva. Y es desterrado a otra tierra. Y ahí viene un pasaje también medio difícil de definir, porque Caín le dice, ¿qué va a pasar cuando me vean los otros hombres de la tierra? ¿Qué otros hombres? Si no había otros, hasta ese momento no sabemos. No nos vamos en esa no me voy a meter hoy. Pero Caín parece, Dios lo sella para que el que le haga algo a él reciba 7 veces lo que le habían hecho, cosa de que nadie lo toque. Algo hizo Dios ahí que todos lo podían ver. Pero Caín se va y empieza su historia separado. Ya no solo el hombre como ser humano separado de Dios, ahora la humanidad se empieza a vivir también. Caín separado de Adán y de Eva, y de los hijos de Adán y Eva que siguieron teniendo. Caín por otro lado. Y ahora nos vamos a encontrar con este pasaje en el 6 y no sabemos si estamos hablando, algunos dicen que están hablando de los descendientes que siguieron de Adán con las descendientes de Caín. No nos vamos a meter en ese tema, pero vamos a leer lo que dice. Dice el versículo, dice, se empezaron a multiplicar sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Y el versículo 2 dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Esto es una cosa ahí en el medio del relato que parece que no tiene mucho que ver con nada. Después lo vamos a conectar con lo que estaba pasando. Dice, después que dice que Dios no quería contender con el hombre, no quería soportarlo más de 120 años sobre la tierra, el versículo 4 dice, y había gigantes, la palabra para gigantes ahí es nefilim, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón
era solo hacer el mal. Y ahí Dios va a tomar otra decisión fuerte cuando dice esto. Pero ya les digo, no le quiero esquivar esto de este pasaje controversial. Está haciendo una distinción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Algunos eruditos piensan que estos nefilim, la palabra nefilim, significaría los que hacen caer. Los que hacen caer. Se traduce como gigantes, porque después cuando habla más adelante de que había gigantes en la tierra, cuando entró el pueblo a ver la tierra que iban a tomar, vieron gigantes y les parecía que eran langostas delante de esos gigantes. Los gigantes eran los descendientes de Anak y otros. Bueno, se usa la misma palabra, pero acá está hablando especialmente eh, de gigantes que nacen de hijos de Dios con hijos de los hombres. ¿Cuál es la suposición que se hace acá? Que aparentemente estos podían ser ángeles caídos tomando cuerpo y teniendo interacción con las mujeres en la tierra. ¿Tenemos absoluta certeza de esto? No, pero tenemos una gran sospecha de que esto pudo ser así. No nos olvidemos que Satanás había tomado forma de serpiente en la tierra y se movía como serpiente en la tierra. No sería de extrañar que los ángeles caídos hayan tomado forma de seres para relacionarse, parecidos a los seres humanos, para relacionarse con mujeres. Sabemos que en el Nuevo Testamento dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Si lo hospedaste sin saberlo, pensaste que era humano. Comiste con ellos, ¿no? Bueno, se ve en la Biblia ángeles que interactúan con humanos como si fueran humanos. Si esto lo pueden hacer los ángeles de Dios, los que no están caídos, podríamos decir que los ángeles caídos también. ¿Qué hizo esto de alguna manera, por lo que vemos acá? Todavía empeoró más la situación. La maldad creció hasta un punto intratable. Dios llega el momento que dice, la maldad es demasiada, yo no lo voy a soportar más. Y en ese momento Dios decide barrer a la humanidad. Algunos leen ahí, algunas traducciones dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿no? La palabra, la traducción que podemos leer en la Biblia de las Américas, por ejemplo, es le pesó en el corazón. Claramente le pesó en el corazón la maldad que había en el hombre y decide tomar una decisión, y fue una decisión drástica. Dios decide borrar a la humanidad de la tierra. Es más, estaba tan contaminada que borra a la humanidad y a los animales. Dice que borra todo y selecciona solamente de dos en dos a los animales para empezar de nuevo, ¿no? Eh, y es muy llamativo, y voy a hacer otro paréntesis, es muy llamativo que Dios en el medio de este relato dice que la edad máxima que le va a dar al hombre es 120 años. Cuando uno empieza a leer ahí en el capítulo 5 de Génesis, que nos saltamos, en el capítulo 5 de Génesis empieza a hacer una genealogía de los patriarcas que había habido hasta Noé, hasta el tiempo este donde va a barrer a la humanidad. Y fíjense las edades que tenían. Yo me acuerdo que había un compañero mío de la secundaria que me hablaba de las edades que tuvieron los patriarcas y yo me burlaba de eso, decía, están todos locos. Solo por la fe uno puede creer estas cosas. Pero Dios literalmente nos da las edades. Dice que Adán vivió 930 años. Set, el hijo que le siguió entre los patriarcas, 912. Enos, 905. Cainán, 910. Mahalalel, 895. Jared, 962. Enoc, 365, un año por cada día del año, 365 años, y se fue con el Señor. Fue el que no murió. Es la excepción que confirma la regla. Todos los demás, Dios dijo, van a morir y murieron. Claro,
Tardaste 930 años, pensaste que tu pecado no tenía consecuencias, parece, pero todos murieron. Después de Enoc vino Matusalén, el que está en el top de la lista. Matusalén vive 969 años, el que más vivió. Después viene Lamec, 777, y finalmente viene Noé, 950 años. Hasta ahí. Algo muy loco, por ahí nunca lo pensaron esto, pero todos estos patriarcas convivieron, porque al vivir tantos años tenían hijos y vivían con el hijo, vivían con el nieto, vivían con el bisnieto, estaban, digamos, convivieron mucho tiempo. De alguna manera, podríamos decir que todos participaron en esta maldad del mundo. No sabemos qué tan malo fue Adán, no sabemos qué tan malo fue Seth, su hijo, pero de alguna manera todos ellos convivieron con este desastre. Buscándolo y haciendo cálculos, cuando llega la barrida, cuando Dios barre a la humanidad, ya no estaban vivos, ¿no? Eh, todos ellos prácticamente habían muerto antes de Noé, pero todos ellos convivieron y todos ellos fueron parte de la maldad que se multiplicó en el mundo. Y si seguimos al capítulo 11, vamos a ver algo impresionante. Vivieron todos unos 900, 800, 700 años, pero cuando vamos al capítulo 11, se menciona otra serie, otra genealogía, y fíjense los años. Ahí viene de Arfaxad en adelante. Arfaxad 438, Sala 433, Eber 464, Peleg 239, Reu 239, Serug 230, Nacor 148, Taré 205 y finalmente Abraham, ya en Génesis 25, 175 años. Fíjense cómo la curva va decayendo. Aumenta la maldad, el pecado hace cada vez más efecto, la muerte viene cada vez más rápido. Y la muerte se metió de tal forma, bueno, ahora por el conocimiento humano, porque dice que el conocimiento iba a crecer, ahora estamos volviendo de a poquito, con mucho esfuerzo, a pasar los 100 años. Y solo algunos. Y solo algunos. Ahora, si vemos la historia que sigue avanzando, los 120 años que Dios había determinado para los seres humanos, ¿saben en quién se cumplen? Se cumple en Moisés. ¿Cuánto vivió Moisés? 120 años. Esos 120 años que Dios había decidido poner de tope a la humanidad se cumplen en Moisés. Y otra perlita, Moisés cumple los 120 que Dios había profetizado. ¿Cuántos sabían que en el libro de Salmos hay un salmo de Moisés? Un solo salmo. Muy bien, el Salmo 90. Un solo salmo de Moisés. Y lo voy a leer porque viene otra profecía, viene otra cosa que Moisés dijo. Miren lo que dijo. La voy a leer en la Biblia de las Américas, Salmo 90, si lo quieren buscar. Es el único salmo de Moisés y es el más antiguo de los salmos. Se calcula que tendrá que fue 1400, 1440 años antes de Cristo, que Moisés escribe este salmo. Y dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece y al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados
secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Y miren lo que dice acá, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Así como Dios había profetizado que iban a vivir 120 y lo cumple Moisés, Moisés profetiza y dice, ahora se baja la edad. Ahora van a vivir 70 y con toda la furia 80. Este Moisés dice por qué. Dice que por nuestra iniquidad y por nuestro pecado vamos siendo consumidos y la raza humana va siendo barrida de la tierra. Fíjense el efecto del pecado. El efecto del pecado lo vemos en toda la humanidad y la humanidad vive todo lo que vive a causa del pecado. Y le echamos la culpa a Dios. Ayer estuvimos en un cumpleaños, estábamos en gran debate, ¿no? ¿Quién decide que la gente muera? ¿Se muere porque se muere? Dios dice, ahora me lo llevo. Y ahí entró el debate y le digo, bueno, a Moisés Dios se lo llevó. Porque le dijo, vení al monte que nos vamos. A Ezequías le dijo, ordena tu casa y tus cosas porque de cierto morirás. Yo en lo personal creo que Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él decide cómo y cuándo. Si bien nosotros con nuestras malas decisiones podemos acelerar el tiempo y Dios sabe que ese tiempo se puede acelerar, morimos jóvenes por nuestro pecado, pero la decisión final la tiene siempre el Señor. Y Él tiene misericordia del que tiene misericordia y a algunos le extiende la vida como lo hizo con Ezequías y a otros se la acorta y no se lo perdona. Y decíamos, este Moisés viene a la historia de la humanidad en medio del pecado y es algo muy llamativo porque el pecado se menciona al principio, ahí ni siquiera se mencionaba cuando hablaba de maldad y demás. Eh, Tarda en mencionarse el pecado, aunque lo podemos ver subyacente en la maldad, en la iniquidad y demás, ¿no? Eh, Se menciona una sola vez al principio de Génesis y recién en el capítulo 18 se vuelve a mencionar el pecado. Hasta ese momento no se vuelve a mencionar la palabra pecado, pero podemos ver la maldad, podemos ver todo. Entonces, Moisés viene a hacer algo fundamental en la historia del pecado y en la historia de la humanidad, pero lo vamos a dejar para primero responder una pregunta. ¿Qué es el pecado? Porque hasta ahora lo vemos, sabemos que la desobediencia trajo pecado, pero realmente, ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que la Biblia dice del pecado? ¿Cómo lo llama la Biblia? Nosotros lo tenemos traducido como pecado, pero muchos lo sabrán, tanto en hebreo como en griego la palabra significa errar al blanco. Errar al blanco. Errar al blanco tiene intrínseca la verdad de que si vos errás al blanco no obtenés el premio. Porque el que apunta al blanco y le da se lleva un premio, ¿no? Cuando participaban en tirando dardos o lo que sea, el que embocaba en el blanco ganaba. Entonces, errar al blanco significa no vamos a obtener el premio de la vida. Ese es el problema del pecado. No hay premio, hay castigo. Y el pecado es errar al blanco, especialmente en lo moral. Cuando vemos en la Biblia que se habla del pecado, siempre se habla asociado a lo moral. No tiene que ver con se me venía con las copas y se me cayeron al piso y rompí todas las copas, que es algo que me suele pasar y me echan ahí viene el castigo, no de Dios, sino de mi amada, que me dice, ¿cómo rompiste todas las copas? Bueno, eh, es un pecado familiar ese, ¿no? Se me caen las cosas. Bueno, no, tiene más que ver con un pecado moral. Es decir, sería un error, una desviación moral y por sobre todas las cosas una transgresión contra la voluntad de Dios. Eso es lo que vemos en Génesis. La voluntad de Dios era esto no lo tocan y nosotros decidimos otra cosa, transgredimos la voluntad de Dios, eso es pecado. Y ahí en Santiago, ahora vamos a pasar un poco al Nuevo Testamento, porque en realidad es en el Nuevo Testamento donde por ahí se explica un poco mejor, como para que podamos entender cómo funciona esta cuestión del pecado.
Santiago 1. Santiago 1, del 12 al 15. Santiago 1, del 12 al 15. Y acá Santiago explica cómo es esta operación, cómo hace el diablo acá que veíamos para que de una podadora terminemos en una guerra. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, el premio, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Cuando vos no errás, embocás en el blanco, recibís premio. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Más o menos lo que le pasó a Eva, ¿no? Fue atraída, seducida, porque vio que la fruta era apetecible. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En la teología cristiana, la concupiscencia es esto de sentir deseos o un exceso de deseos, como unas ganas muy fuertes, pero de cosas no gratas a Dios. Concupiscencia viene de cupere, que es desear en latín, con un prefijo con, que es como una propensión de los seres humanos a mantener relaciones sexuales. Copular viene de la misma raíz. Es decir, se asocia con la sexualidad porque es uno de los deseos más fuertes del ser humano. Es una de los impulsos más fuertes del ser humano, ¿no? Y a partir de ahí, este deseo, esta compulsión, estas ganas muy fuertes, nos hacen obrar el mal y como consecuencia del pecado, como consecuencia de esto, da a luz el pecado. En un sentido más general, la concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que le produce satisfacción, ¿no? Ahora, este deseo desmedido no es por el bien. No es que tenemos un deseo desmedido por hacer bien, por regalar todo nuestro dinero a los pobres. Ese deseo no nos viene naturalmente. Generalmente el deseo que nos viene naturalmente es el deseo de hacer mal. Nos vienen más las ganas de robarle a la gente que de darle. Ese es el problema del pecado. Ese es el problema de la humanidad caída. Eso es lo que le tenemos que agradecer a Adán y a Eva. Adán y Eva nos heredaron esta esencia de concupiscencia, ¿sí? La concupiscencia, podríamos decir, es esta humanidad caída. La carne tiene esto, la carne tiene la esencia de la concupiscencia. ¿Sí, Elizabeth? Ah, bueno, se la buscó la misma mujer, así que no puede decir nada. Es así, es así. Y nosotros con el sudor de nuestra frente tenemos que trabajar. Claro, y bueno. eh, Oramos para que no tengan dolor y tuvieron dolor igual, ¿te das cuenta? Sí, no pudimos cortar esa maldición de Eva. Fue peor. ¿Pasaste a cesárea? Bueno. No, no, pero ella tuvo dolor y cesárea, las dos cosas, no zafó del dolor. Pero bueno, es- esto, esto que veíamos recién, es el proceso del pecado. La tentación, yo siempre lo explico esto, la tentación no es pecado. Jesús fue tentado en todo. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre y Él nació en un cuerpo de hombre. Él estuvo en la carne y Él estuvo en la misma condición que estamos nosotros. Él tuvo que sobrevivir en un cuerpo con toda la tendencia a pecar, con estos mismos deseos del mal. Y Jesús tuvo que resistir cada una de esas tentaciones y vencerlas. Por eso, está bien,
lo que hizo Jesús fue la culminación máxima de todo su esfuerzo. Pero el sacrificio de él fue vivir en un cuerpo humano y resistir la tentación durante los 33 años que estuvo en la tierra. Entonces, no es solamente la cruz y el resto lo pasó así de taquito. No, no, no. O sea, el trabajo de lucha de Jesús con el enemigo, que nosotros lo vemos en algunos puntos, fue constante todo el tiempo. Jesús tuvo que resistir las tentaciones y nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Pero la tentación no es pecado. Mucha gente se siente culpable por tener tentaciones, por tener una tendencia a hacer lo malo y se sienten culpables. Y el diablo te acusa por decir, viste los sentimientos que tenés. Y uno se debería dar vuelta y decir, diablo, son tuyos esos sentimientos. Es tu problema. Mientras yo no caiga en esto, es tu problema. Yo puedo tener ganas de robar, puedo tener ganas de hacer cualquier cosa, pero si no lo hago, ahora, si yo tengo un pensamiento y lo carcomo en la cabeza, Jesús decía que incluso en nuestros pensamientos podemos pecar. Sí, pero si yo resisto al diablo y yo no permito que esos pensamientos se aniden en mi cabeza y me ganen la cabeza, yo todavía no pequé. Eso no es pecado. Y es muy importante saberlo porque el diablo te acusa de todo. El diablo te acusa de los pecados, te acusa de las tentaciones, te acusa hasta de lo que no cometiste. ¿Cómo? El dominio propio es lo que necesitamos para resistir la tentación. Eso nos lo da el Espíritu Santo. Sí. La raíz del pecado original fue la desobediencia. Nosotros seguimos siendo pecadores y desobedientes. Después vamos a entrar en ese tema de los mandamientos. Porque la realidad es que nosotros somos igual que Adán y Eva, pero estamos del otro lado. Y ahora vamos a ver eso. Nosotros pasamos del otro lado. Y hoy no vamos a tener tiempo, pero después nos vamos a meter un poco en el proceso de qué hizo el Señor para pasarnos del otro lado, del pecado. Hoy solamente quiero que hagamos este paneo para entender de qué se trata y para tener algunas herramientas para actuar en consecuencia. Porque el pecado, al igual que a Caín, nos acecha. Está a la puerta. Así como Jesús está a la puerta y llama, el pecado está al lado y te golpea la puerta todo el tiempo. Todo el tiempo. El diablo está todo el tiempo buscando a ver, como león rugiente, a ver quién devorar, ¿no? Y decíamos que Moisés, ahora volvemos a lo que estábamos hablando de Moisés, Moisés fue el escogido de Dios, ¿para qué? Moisés fue el escogido de Dios para traer la ley. Obviamente, fue el escogido de Dios para sacar al pueblo de Egipto, para llevarlo a la tierra prometida, que no lo pudo lograr y terminó yéndose con el Señor antes de tiempo por un pecado, por haberle pegado a la peña cuando Dios no le dijo que le pegue. Por ese pequeño pecado se perdió la tierra prometida, Moisés. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide, ¿no? Pero él fue el escogido de Dios para traer la ley. ¿Qué es la ley? Es una serie de mandamientos, de ordenanzas, para que el pueblo de Dios supiera cómo vivir según la voluntad de Dios. Hasta ese momento no había ley. Está bien. En la manera posible, los seres humanos de alguna manera interactuaban, Dios se les manifestaba, les hablaba, perdieron la comunión que había tenido Adán y Eva en el Edén antes de la caída, porque dice que todos perdieron la gloria de Dios, fueron destituidos de esa gloria, pero de alguna manera se comunicaban de la manera que podían con Dios. Dios, a través de Moisés, trae la ley. ¿Qué dice Deuteronomio? Vamos a Deuteronomio 10 para entender qué es la ley. Deuteronomio 10, 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice, y ahora Israel,
¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Después esto Jesús lo iba a poner como el mandamiento más importante. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo amen con toda tu mente, con todo tu corazón, pero, pequeño detalle, que guarden todos los mandamientos que venían en la ley y los estatutos que Dios les había ordenado a través de la ley que trajo Moisés. En Deuteronomio 28, no lo vamos a leer porque es bastante largo, pero en Deuteronomio 28 Dios dice cuáles van a ser las bendiciones si cumplen esos mandamientos, esas ordenanzas, y fíjense, del versículo 1 al versículo 15 están todas las bendiciones que recibirían por cumplir los mandamientos. Eran todas bendiciones terrenales. En aquel momento todavía lo espiritual era solamente sombra de lo que iba a venir esto, ¿no? Todas bendiciones naturales. Entonces, 15 versículos contando las bendiciones por cumplir la ley. Y agárrate. De ahí en adelante dice, estas van a ser las maldiciones si no cumplís. Y empieza desde el 16 hasta el 68, las maldiciones, mucho más detalle, de todas las maldiciones que iban a tener por no cumplir. ¿Qué pasa? Dios ya sabía que no iban a cumplir y les contó todo lo que les iba a pasar. Es más, seguimos viendo, después tarea para el hogar, si quieren leer en los versículos finales del 68, seguimos viendo al pueblo de Israel pagar el precio de no cumplir la ley al día de hoy. Cuando vemos lo que le pasa con Hamás, cuando vemos lo que vive el pueblo de Israel, lo que vivió en el Holocausto y todo, sigue siendo consecuencia de no cumplir la ley. Con esto no quiero decir que el pueblo de Israel hay que barrerlo, nada, porque no hay ser humano que haya cumplido la ley salvo Jesús, ¿no? Pero Deuteronomio 28. Entonces, todos sabemos que el cumplimiento de la ley fue imposible. Salvo Jesús, nadie la pudo cumplir. Y miren lo que dice Santiago 2. Santiago 2, 10 y 11. Vamos a saltar varios versículos, los voy a leer después. Si llegan a buscarlo bien, si no, no sean problema. Santiago 2, 10 y 11 dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Es decir, fallaste una vez, listo. Las bendiciones de Deuteronomio 28 no son para vos. Te tocan las otras. Santiago 2, 10 y 11. Entonces, ¿fallaste una? Olvídate. Dice, pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Se acabó. Y se acabó para el ser humano. El ser humano violó la ley de todas las maneras posibles. Romanos 3, 19 y 20, dice lo siguiente, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Acá vemos la razón escondida de la ley. La razón obvia era, yo quiero que hagan esto para que vivan conforme a mi voluntad, pero la razón escondida de la ley es, Dios no sabía que no la iban a poder cumplir, obvio. Dios no sabía que iban a comer del fruto del bien y el mal, por supuesto. Por eso les dijo, si comen van a morir. Es decir, yo sé que van a morir. Yo sé que van a comer y sé que van a morir. Lo mismo pasó con la ley. La ley era igual que el fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahora ya saben el bien y el mal y ustedes eligen el mal. Entonces, acá Pablo está explicando a los romanos que la ley fue puesta para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios,
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ese momento, los seres humanos no tenían conocimiento de qué era el pecado. Podían entender la maldad, podían entender todo. La ley trae conocimiento del pecado. La ley pone la luz sobre la tiniebla del ser humano y le dice, este es el problema. Este es el problema. Y como ustedes viven jactándose, yo les voy a poner esto para que nadie más se jacte, porque ninguno la puede cumplir. Después vinieron los fariseos jactándose de la ley, por eso Jesús los sacudía, porque decía, ¿quién se creen que son? Yo conozco los pensamientos de ustedes. Yo sé que son sepulcros blanqueados, que aparentemente cumplen la ley, pero sus corazones están llenos de inmundicia, como diría Elizabeth. Puede. Sí. Ujú. Sí. Sí. Justamente Jesús, Dios trae la ley a causa de la dureza del corazón del hombre, dice Jesús, que para eso fue traída la ley. Pero dice que la ley, recién hablábamos, ¿no? La ley marcaba cosas naturales, cosas visibles. ¿Sí? Ok, ya tenemos que ir cerrando. Bueno, por eso les digo, esto es el abrebocas, dirían en Colombia, para poder entender la profundidad de lo que se trata el pecado. ¿Eh? No sé, solo Dios sabe. Ya veremos. Eh, pero Dios, decíamos, Dios a través de la ley marca lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, casi con obras tangibles, pero Jesús levanta la vara cuando habla en el Sermón del Monte, cuando interactúa con la gente, cuando interactúa con los fariseos, y Jesús va a venir y va a decir, ustedes dicen que no tienen que adulterar, es decir, no tienen que engañar a su mujer con otra. Yo les digo, si ustedes codiciaron en su mente, esto que decíamos antes, dejaron que esta tentación les dé vuelta en la cabeza y fantasearon y codiciaron en su mente, ya pecaron, ya adulteraron. Si ustedes odian a su hermano, va a decir Juan después, lo mataron. Es decir, no se pueden librar de la ley del pecado. Y la ley de Dios condena el pecado. Nadie puede decir yo estoy libre de pecado. Por eso cuando Jesús les dijo, bueno, dale, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Qué pasó? Todos supieron que habían pecado. Y no solo, lo conocían a Jesús. Dijo, el primero que tire la piedra, Jesús lo mandaba en cana y le decía, vos pecaste con esto. Yo calculo que habrán pensado dos veces y dijo, si tiro la piedra, me manda preso delante de la gente. ¿No? Bueno, entonces, Dios pone la ley para callar a todos, para que nadie se pueda jactar y para que todos sepan que son pecadores. En Romanos 21, Romanos 3:21, siguiendo lo que estábamos leyendo, dice, pero ahora, aparte de la ley, hasta ahora Dios había traído la ley, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Ya Jane explicó lo que es la propiciación, ¿no? Es presentar la ofrenda, el sacrificio por otro, pagar el precio por otro, ¿no? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Jesús Dios está pasando por alto nuestros pecados. Y dice, con la mira
de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús va a ser siempre el justo. Yo soy justificado, pero nunca me voy a poder declarar justo. Pero por su justicia somos justificados y hechos justos por Él. Entonces, ¿estamos en algún pecado? Él sigue siendo el justo y Él es el que nos justifica si venimos a Él para ser limpiados de nuestros pecados por su sangre. Y voy a leer solamente una cosa más y cerramos, si me tienen paciencia. Ya empezó el año, ya terminamos las fiestas. Noemí no me tiene paciencia. ¿Querés ir a tomar algo? Ok, ok, me tienen cortito a mí. La pregunta es, ¿cómo me libro del pecado? ¿5? Listo. ¿Cómo me libro del pecado? ¿Cómo hago, cuando reconozco esto en mí, cómo hago para entrar en ese proceso de limpieza? Podríamos leer muchísimas cosas, pero yo solamente quiero que leamos el Salmo 32. El Salmo 32 dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no lo toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Jesús, David entendió cuál era la puerta, qué tenía que hacer. Dice que él sentía una opresión, pero que no era del diablo. Él sentía la mano del Señor presionándolo todo el tiempo. Se le secaban los huesos hasta que dijo, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a confesar al Señor mi pecado. Por eso David después decía, revelame los pecados que me son ocultos, porque él no quería tener nada que le secara los huesos ni lo oprimiera delante del Señor. Él quería poder tener una vida santa. Y sigue David, dice, que te invoquen todos los fieles en momentos que puedas ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Cuando confesamos podemos ser libres, podemos ser liberados. La liberación, los que trabajamos en liberación, sabemos que la liberación necesita confesión. Bueno, la liberación necesita confesión. Y dice acá David que Dios lo va a librar, lo va a rodear con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense los justos, es decir, los perdonados, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. No es que los de corazón sincero no sean pecadores, son sinceros porque confiesan su pecado al Señor, porque están dispuestos a abrir el corazón delante del Señor, y no solamente delante del Señor. Leíamos, cuando hablábamos del arrepentimiento, decíamos que los que se acercaban a bautizarse con Juan el Bautista, dice que confesaban sus pecados públicamente. Confesaban su pecado públicamente. Y de hecho en Santiago 5, y ahora sí,
Con esto voy cerrando, ya siento la mano del Señor acá que me seca los huesos. Lo de la señora también. Leo 5 pasajes más y 2 salmos y estamos. ¿No? Bueno. Santiago, después lo leemos completo, pero Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Fíjense, la oración del justo siempre la tomamos como decir, bueno, la oración del justo, oro por una casa y el Señor me va a dar una casa. Acá la oración del justo está aplicada a la oración para limpieza de nuestros pecados, unos con otros. Esto es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tengamos un corazón abierto. La única manera de sacar el pecado es confesarlo. La sangre del Cordero nos lava de todo pecado, pero si yo no lo confieso, si yo no estoy dispuesto a presentarlo, si yo no estoy dispuesto a aceptar el pecado para ser lavado, el pecado va a seguir ahí. Y la mano del Señor va a estar sobre mí para mal. No para matarme necesariamente, sino para que yo me pueda un día arrepentir en serio y pueda tener la vida de libertad que Él quiere. Hasta acá llegamos hoy. Hay muchas más cosas para ver sobre esto y muy interesantes, pero no se puede. Uno quiere hasta las 5 de la tarde y no lo dejan. Eh, el Salmo 119, yo quiero que analicemos cada uno de los versículos y profundicemos. Claro. Eh, pero bueno, ahora seriamente, seriamente. Jesús pagó por nuestros pecados, la sangre de Cristo nos lava de todo pecado, pero el pecado no es algo para minimizar, no es algo para dejar de lado, no es algo para no tener en cuenta. Hoy el Espíritu nos puso de acuerdo con Elizabeth. Es algo que tenemos que enfrentar, que tenemos que reconocer, que tenemos que confesar y de lo cual nos tenemos que limpiar si queremos vivir la vida santa que Jesús nos llamó a vivir. No hay santidad si yo no dejo mi pecado al pie de la cruz y no soy lavado de mis pecados. No alcanza con venir a Cristo y decir, bueno, listo, ya Cristo pagó por mis pecados. No, 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 no. La santidad es un proceso y Dios nos pide que vivamos ese proceso. Amén. Vamos a orar. Señor, no hay nada que te podamos ocultar. Dice tu palabra que para vos las tinieblas son como la luz del día. Por eso, Señor, hay pecados que incluso pueden estar ocultos para nosotros, como le pasaba a David. Pero vos los ves, Señor, y vos conocés cuáles son aquellas cosas de las que todavía tenemos que ser libres. Por eso, Señor, nosotros queremos tener un corazón sincero delante tuyo y aún delante de nuestros hermanos, para no ser, Señor, fariseos que vivimos una vida de hipocresía, que nos mostramos como paredes blancas, pero que escondemos inmundicia y pecado en nuestro interior, Señor. Yo te pido que quebrantes nuestro corazón, Señor, que nos hagas sensibles a tu espíritu, que una y otra vez, Señor, nos redarguye, nos acusa, pero no para mal. Dice tu palabra, Señor, que tu espíritu nos pone tristeza para que podamos arrepentirnos y ser limpios de nuestro pecado. Por eso, Señor, que esa tristeza que genera el espíritu, que no es para perdición, sino para libertad, Señor, nos mueva a humillarnos delante tuyo, Señor, a buscar libertad y sanidad, papá. Yo hoy quiero orar por mis hermanos y por mi propia vida, Señor, para que la luz, Señor, que viene de tu santidad, Señor, ilumine nuestra vida y resplandezca en aquellos lugares que todavía, Señor, están ocultos, oscuros, que todavía necesitan ser limpiados, Señor, lavados con agua de lavadores. Limpianos, Señor, limpianos, ayúdanos a llevar nuestros pecados al pie de la cruz, Señor. A lavar, Señor, nuestras ropas con la sangre del Cordero, esa sangre que habla mejor que la de Abel. Y Señor, hacenos
puros y santos, Señor. Hacenos una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Porque esa es la iglesia que vos vas a venir a buscar. Por eso hoy nos presentamos delante tuyo, nos arrepentimos, Señor, de todo pecado que venimos arrastrando del pasado, Señor. Nos arrepentimos aún de toda soberbia, de toda altivez, Señor, de toda tosudez. Y nos presentamos con un corazón sincero, reconociendo que te necesitamos cada día, Señor. Que necesitamos que tu Espíritu nos guíe, Señor. Y que fortalezcas nuestro dominio propio para poder vencer toda tentación que el enemigo nos traiga. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón dócil, Señor. Dócil a vos, Señor, pero implacable frente a la tentación y al pecado, Señor. Para poder resistir al enemigo, Señor, y vencerlo. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque nos asegurás en tu palabra que frente a cada tentación vos nos das una salida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar esa salida, Señor, para poder vivir la vida que vos nos llamaste a vivir y la libertad de los hijos de Dios a la que fuimos llamados. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y te bendecimos juntos en el nombre de Jesús. Amén, papá. Y amén.